Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en otra emisión del Noticiero Popular, como siempre aquí en IMPA, la primera fábrica recuperada por sus trabajadores y trabajadoras del país, transmitiendo en la televisión digital abierta, en el canal 32.1 y también por YouTube y todas nuestras redes sociales. Les damos la bienvenida a esta nueva emisión. Vamos a recorrer muchos temas en esta noche, pero otro de los temas que veníamos hablando los últimos días tiene que ver con este proyecto del Senado de la Nación que se abocaría a que el pago de la deuda sea con fondos de quienes fugaron los dólares durante el macrismo, bueno, y que esta situación todavía no está siendo resuelta. Y nosotros, que siempre estamos cubriendo lo que sucede con los medios comunitarios de donde nosotros pertenecemos, lugar del cual también formamos parte, estuvimos viendo una interesante nota del periodista Fernando Gómez que le da una vuelta de tuerca a esta idea y que nos dice también que esta fuga de capitales que ha sido, por supuesto, llevada adelante por muchos empresarios que deberían ellos aportar sus capitales para pagar la deuda contraída durante el macrismo, esos más de 44.000 millones de dólares. Bueno, los medios no son ajenos a esto porque revisando un poco esta nota de la cual vamos a hablar mucho en este primer bloque, esta nota de Fernando Gómez, podemos ver que incluso estos grupos que también son empresas, los medios de comunicación, a veces parece que desde el sentido común los medios de comunicación parece que no son empresas, pero sí, claro, son empresas y estos medios hegemónicos son grupos concentrados que conforman oligopolios y también, de hecho, han sido incluso beneficiados con el ATP durante la pandemia y también han recibido y también reciben hoy en día, esto no ha cambiado lamentablemente desde que terminó el macrismo, a 2 años de este gobierno, siguen recibiendo pauta, por más que en los discursos se diga o se peleen contra el Grupo Clarín, por ejemplo, por nombrar uno solamente de los principales, en los números siguen recibiendo pauta, digamos, entre 10 grupos son los que reciben más pauta y esto obviamente que impide que otros medios crezcan. Y además, por si esto fuera poco, y esto es lo que nos va a dar el pie para comenzar la primera nota en vivo de este noticiero, muchos de estos grupos son también fugadores de capitales, es decir, propietarios de medios, no solamente que fugaron dinero durante el macrismo, sino que, bueno, son también propietarios de medios que, bueno, se la fugaron, como se dice, ¿no? Muchas veces escuchamos esta frase desde el sentido común de que con tus impuestos se pagan planes, por ejemplo. Bueno, además de tener, por supuesto, cuantiosos beneficios estos grupos de por sí al ser privados y concentrados, bueno, al recibir esta pauta, esa pauta que reciben se la llevan. Entonces, bueno, esta es la primera entrevista que vamos a tener. Estamos con Fernando Gómez. Muy buenas noches, ¿cómo estás, Fernando? ¿Qué tal, Rodrigo? Buenas noches. Fernando Gómez, el autor de esta nota, es parte de Infonativa y también de la Federación de Diarios y Comunicadores Cooperativos, FADICRA. Bueno, comentanos un principio, profundizanos esto que estábamos comentando, cómo surgió esta vuelta de tuerca para hacer este análisis y relacionar esta necesidad de que la deuda la paguen quienes se la fugaron y relacionarla con los propietarios de grupos de medios tan concentrados. Mira, la verdad que la nota no tiene actualidad, porque es triste decirlo desde hace muchísimos años en la Argentina, porque no es patrimonio exclusivo de este gobierno, ni es patrimonio exclusivo del gobierno de Mauricio Macri, la injusta distribución de la pauta publicitaria que existe en el mapa de la comunicación de la Argentina no es novedad alguna. Tampoco es novedad que hay una patología en el sector empresario, en aquellos que de tan integrados socialmente se encuentran, se dieron vuelta de tuerca y pasaron a pertenecer a la élite social de la Argentina, de agarrar su rentabilidad y depositarla en el extranjero. Es un crimen social, y vale la pena ponerlo de resalto de esta manera. Aquel que produce riqueza en la Argentina y decide, por vías legales en muchos casos, el macrismo autorizó
fugar capitales de manera legal, autorizó el giro de remesas al extranjero. Pero aquel que produce riquezas en la Argentina y las deposita en el extranjero comete un crimen social y directamente comete un crimen y viola la ley penal tributaria, viola la ley de lavado de activos, viola la ley de exteriorización de capitales, el Código Penal, viola una sistematización de delitos, aquel que fuga capitales y no los declara en el Estado Nacional porque lo hace de manera clandestina. La fuga de capitales es un problema endémico en el sector empresario de nuestro país, patológico, como te decía antes, en los grupos económicos, precisamente en los grupos económicos de capital extranjero, cuyos gerentes abonan a la política de los grupos económicos de fugar capitales. En el caso particular que abordamos en la nota se da esa doble estándar que habla de la injusta distribución de la pauta publicitaria y la relación íntima que tienen los grupos económicos de la comunicación que se benefician con la pauta publicitaria con aquellos gerentes, dueños, propietarios, CEOs de los grupos económicos de la comunicación que además poseen cuentas en el extranjero. Hay dos elementos que vienen desde hace largo tiempo. El primero es un informe que había en su momento publicado Horacio Berbisky en el Cohete a la Luna, que obtuvo de la AFIP un listado de quiénes son los principales protagonistas de la fuga de capitales en la Argentina, algo que se tendrá que convalidar judicialmente, pero que nadie salió a desmentirlo. Entre ellos Aranda, gerente del Grupo Económico Clarín, Mañeto figuraban entre las familias propietarias y la propia sucesión de Ernestina Herrera de Noble del Grupo Clarín tenía capitales en el extranjero. La otra investigación, precisamente periodistas de estos mismos medios, en muchos casos, fue un abanico muy grande, pero el consorcio de periodistas internacionales que investigó los Panama Papers, luego los Pandora Papers, lograron establecer qué personas tenían cuentas radicadas en paraísos fiscales. Entre ellos apareció Jorge Fontevecchia, propietario del Grupo Económico Clarín, quien como vos narrabas al principio, quien como vos narrabas al principio de la editorial, además en términos personales, no solo el diario Perfil o el Grupo Perfil obtuvo y se vio beneficiado por el ATP y pudo durante la pandemia pagar salarios con eso, sino que tanto Jorge Fontevecchia como su hijo Agostino Fontevecchia se beneficiaron directamente del programa ATP porque cobran sus sueldos del Grupo Perfil. En ese contexto, además de estacionar el Mercedes-Benz en la puerta del Grupo Perfil mientras los trabajadores siguen reclamando la adecuación paritaria de sus salarios, Jorge Fontevecchia se jacta de tener cuentas en Bahamas y en las Islas Vírgenes Británicas. En ese contexto yo creo que la nota intenta volver a poner de resalto, sin novedades, intenta poner de resalto esta doble injusticia, una profunda injusticia en lo que significa la comunicación democrática. Ustedes son un testimonio vivo. Barricada TV sufre la discriminación en las grillas, sufre la discriminación en el acceso a la pauta publicitaria, ha sufrido la discriminación a la hora de la potencia de sus equipos de transmisión, lo ha sufrido a lo largo de su historia. Pero es un conjunto de medios de comunicación, comunitarios, cooperativos, de todo el país que sufren una brutal, desigual distribución de la pauta publicitaria pública. Y la otra gran injusticia que se refleja profundamente, hoy en esta coyuntura encontramos que el sistema político parece empezar a encontrar consensos sobre cuánta plata le representan al Estado los pobres y nunca terminamos de entender cuánta plata le representan al Estado de los ricos. Pareciera que el sistema político encuentra respuestas para ver cómo convive con la problemática de tener un 50% de pobreza, pero no logramos comprender de qué manera abordamos a ese puñado de multimillonarios que han fugado capitales producidos en la Argentina. Es decir, estos medios, que son muy pocos, de grupos empresarios, reciben pauta publicitaria de forma arbitraria, antidemocrática, y además esa plata se suma a los beneficios que ya tienen, digamos, por ser grupos concentrados, oligopólicos privados, y se va afuera, digamos. Es difícil determinar, me imagino, no ¿se te habrá ocurrido eso? ¿No? El Estado publica, es de acceso público. Hasta el año pasado tenemos un informe de pauta publicitaria. Digo, de esos montos, ¿cuál es la plata que se va afuera, la de ellos, la de la pauta que reciben, digamos? ¿Cómo? Una parte de la pauta publicitaria se va al extranjero, olvídate. Mira, y te lo hago bien sintético. Pongo a Perfil como un ejemplo muy nítido de la situación. Si no fuera por la pauta publicitaria, el Grupo Perfil hace tiempo hubiera dejado de existir.
¿Por qué? Porque cada día comercializa menos diario los fines de semana, que son los días que sale. Tiene escasísima audiencia en Net TV, tiene escasísima audiencia en su radio recientemente lanzada. Cada día vende menos revistas. Se sostiene con la pauta publicitaria privada de Caras en una parte, apenas costeando los costos de impresión de sus revistas y sus diarios. Pero si no fuera por la pauta publicitaria oficial, Perfil desde hace tiempo tendría que haberse presentado en quiebra en la Argentina. Entonces, por momentos, si uno coteja los números de la pauta publicitaria de algunos grupos económicos privados de la Argentina, lo que va a ver es que no solamente se financian los costos de producción, lo que ellos llaman los costos laborales, que es pagarle a los periodistas que trabajan en los medios, sino que además le financia la rentabilidad. Si una parte de la rentabilidad de la empresa es financiada con pauta publicitaria, es dable sostener que esa pauta termina en cuentas en el extranjero que le son identificadas a estas mismas personas. Y desde ahí es donde esto adquiere por lo menos un grado de escándalo que muchas veces los propios grupos económicos que también investigan la fuga de capitales. El Consorcio Internacional de Periodistas fue el que determinó que los propietarios de los medios, donde muchos periodistas participaron de la investigación, tenían cuenta en el extranjero, pero no fue denunciado. Sin embargo, fíjate, entra a la página del Consorcio de Periodistas y vas a seguir viendo que está la foto de Cristina Kirchner entre las principales evasoras de la Argentina cuando no lograron demostrar que tuviera ninguna cuenta radicada en el extranjero. Lo que vos nombrabas de que, por ejemplo, este grupo que mencionabas no estaría vivo si no fuese por la pauta, bueno, eso explica que, por ejemplo, NetTV pase novelas de hace 20 años, ¿no? Sí, claro. En los horarios de la tarde. Y también decías hace un rato esta idea de que, bueno, hoy en día que se está hablando mucho de, bueno, a quienes corten las calles hay que quitarle los planes, bueno, podríamos pensar en términos de comunicación, bueno, a quien se la lleve afuera no se le da pauta, pero parece que para eso falta todavía, ¿no? Hay mil maneras de coartar la libertad de expresión en la Argentina. Una de ellas es el acceso desigual a la pauta publicitaria. No lo digo yo puedo decirlo, puedo ser una opinión. Lo dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La injusta distribución de la pauta publicitaria, someter a la asfixia económica a un medio local, constituye una forma indirecta de coartar la libertad de expresión. Ahora, en algún momento nosotros nos debemos una ley de acceso a la pauta publicitaria oficial. Pues nosotros necesitamos dos aspectos, democratizar y federalizar. 2 grados de concentración tiene la pauta. Se asigna a muy poquitos grupos económicos de la comunicación y tiene una distribución profundamente unitaria, porque está concentrada principalmente en la ciudad de Buenos Aires. Quienes construyen el mapa de medios de la Argentina son voces absolutamente democráticas, pero que no acceden de manera democrática a la pauta publicitaria. Entonces hay que avanzar hacia una ley de distribución de la pauta, pero también que imponga necesariamente contenidos. Es inadmisible las toneladas de basura que publican los diarios y los medios de comunicación, que son los principales medios que reciben pauta publicitaria en la Argentina. Y no es un problema de opinión, es un problema de que construir y edificar todos los días noticias falsas debiera tener algún tipo de restricción a la hora de pensar el acceso a la publicidad oficial. Una última, como para ir cerrando. En este escenario, con todo lo que nos contabas, bueno, contanos sobre cuáles son las iniciativas en este sentido de la conformación reciente de la Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios y cuál es el reclamo, bueno, se relaciona con esto, ¿no? Pero comentanos ya hablando de esta nueva conformación. Los medios comunitarios y cooperativos estamos recontra acostumbrados a convivir con estas complejidades, ¿no? Y en esos momentos en donde el acceso es más desigual, en donde logramos comprobar de que tenemos razón cuando planteamos una ley de pauta publicitaria, nos encontramos mucho más. La Confederación de los Medios Cooperativos y Comunitarios que se está construyendo nuclea a las radios comunitarias reunidas en Farco, a los canales de televisión como Barricada, que son parte de Conta, a las revistas culturales nucleadas en Aresia, a la red de medios digitales y a la Federación de Diarios Cooperativos que me toca ser vicepresidente. Nos hemos logrado encontrar, auspiciados por la Federación de Trabajadores de Prensa Nacional, porque creemos que hay que construir procesos de integración común entre este mapa federal y popular de los medios de la Argentina y los trabajadores de prensa y las trabajadoras de prensa en este país. Y desde ellos hemos lanzado esta Confederación de Medios Cooperativos y Comunitarios con una de las tantas decisiones de instalar en la agenda política de la Argentina es hacia una ley que democratice y federalice el acceso a la pauta publicitaria. Fernando, muchas gracias. Gracias a vos, Rodrigo. Por estos minutos estaremos seguramente en contacto para nuevos encuentros sobre el tema.
Nosotros nos vamos a un breve corte y seguimos con más Noticiero Popular aquí por Barricada TV. El heavy metal es resistencia y el under es estar en contra de lo establecido. Jóvenes por siempre, soldados del fuego. Talento hay, nos falta y somos muchas bandas, muchas mujeres y nos estamos organizando y acá estamos. Esto no se puede frenar más. Son eternos los guardias del honor. Su memoria y alma estarán vivos. Con su paso supieron estremecer a las islas del sur argentino. El Paraná es el segundo río más largo de Sudamérica. Atraviesa Argentina, Brasil y Paraguay hasta llegar al Río de la Plata. Tiene más de 4.000 kilómetros y la mitad transcurre en territorio argentino. Junto a otros ríos de la región, conforma la Cuenca de Plata, un espacio geopolítico clave. En esta cuenca, los ríos son una vía esencial que unen a la región y establecen una comunicación fácil y barata con el resto del mundo. En 1995, en pleno proceso de desmantelamiento y achicamiento del Estado, el gobierno de Carlos Menem entregó la licitación por 10 años para el dragado, balizamiento y cobro de peaje del tramo argentino, al consorcio conformado por la empresa belga Jan de Null y la empresa argentina EMEPA. Así nació Hidrovía Sociedad Anónima, que no es más ni menos que el nombre comercial con el que denominaron a esta red fluvial, Hidrovía Sociedad Anónima. ¿Y por qué esta vía navegable es tan importante? A través del Paraná circula el 75% del comercio exterior argentino, gran parte de las producciones de soja y maíz. Las empresas implicadas facturan aproximadamente unos 25.000 millones de dólares al año. Diversas organizaciones denuncian que se evaden impuestos y se trafican granos. ¿Y esto por qué es posible? La gran mayoría de los puertos del tramo argentino están privatizados. Los manejan empresas del Reino Unido, Estados Unidos, China, Francia, Suiza y Argentina, como en el caso de Vicentín. Y al Estado solo le presentan una declaración jurada. Con el trazado actual, los barcos culminan en el canal de Punta Indio, que redirige los buques hacia Montevideo. Ahí se benefician por la falta de control y los bajos impuestos. Por eso, el campo popular viene demandando la construcción del Canal Magdalena en territorio argentino y con amarre obligatorio. Los precios de los alimentos, la entrada y salida de divisas, el valor del dólar, todo esto está relacionado con este debate. Es una cuestión de soberanía. Soberanía. Pero ¿el Estado puede hacer el trabajo que hacen estas empresas? Argentina tiene capacidad técnica y recursos materiales para producir sus propias dragas. Hoy en día, una de ellas es de industria nacional y la utiliza la empresa belga. Es una cuestión de decisión.
trabajamos en la Defensoría del Público. Somos un organismo federal creado para promover, difundir y defender los derechos que tenés como audiencia de la radio y la televisión. Nuestra función es recibir, canalizar y registrar tus consultas y reclamos. ¿Y entonces, cómo lo hacemos? Si la denuncia es sobre una vulneración de derechos, la analiza un equipo interdisciplinario y si es necesario examinar una pieza audiovisual determinada, se ubica el material y se lo deriva al área de investigación y monitoreo. Y en el área de protección de derechos, un equipo de abogadas y abogados realiza un dictamen jurídico para verificar las presuntas vulneraciones a la normativa de derechos humanos y a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Como la Defensoría del Público no tiene capacidad sancionatoria, todo lo hacemos siempre a partir del diálogo. En este momento es cuando nos ponemos en contacto con vos y al mismo tiempo con el medio sobre el cual recayó el reclamo para comunicarles el análisis que se hizo y así llegar a una medida reparatoria. Buscamos garantizar que se respete tu derecho humano a la comunicación. Además, a pedido de universidades, medios audiovisuales, productoras o grupos de periodistas, brindamos capacitación sobre el tratamiento responsable de la información sobre la pandemia y la campaña de vacunación, sobre géneros, trata de personas, sobre las noticias de suicidios o de consumos problemáticos en medios audiovisuales. También en accesibilidad y en niñez y adolescencia. Acompañamos el desarrollo de nuevos medios comunitarios, indígenas y campesinos. Ahora que ya sabes cómo trabaja la Defensoría, podés comunicarte al 0800-999-3333 de 10 a 17 o entrar a www.defensadelpublico.gov.ar y escribirnos. Defensoría del Público, en defensa de las audiencias. Seguimos con más información y en este caso con información que tiene que ver con lo que sucede aquí en la ciudad de Buenos Aires, en la Comuna 5, aquí muy cerquita también de donde estamos instalados aquí en IMPA. Estamos hablando del barrio porteño de Almagro, porque hoy tuvo lugar la subasta de un inmueble que está en la calle Pringles al 300 y resultó vacante, no hubo oferentes al respecto y la comunidad educativa viene ya hace mucho tiempo exigiendo, pidiendo que este predio sea para una institución educativa, teniendo en cuenta que Almagro es uno de los barrios con más falta de vacantes para que más chicos y chicas puedan asistir a la escuela. Y en este caso es una buena noticia y nos va a dar la excusa de hablar de educación, también relacionando varios temas, además de la necesidad que siempre está bienvenida a una escuela más y la necesidad de que se construya. Hay que recordar que el proyecto de ley para la creación de la escuela ya fue aprobado en el Consejo Consultivo de la Comuna 5 y esto es lo que llama la atención, ¿no? Del por qué, incluso con esta vacante de hoy, no se avanza en ese sentido. Dicen los vecinos, por ejemplo, y la comunidad educativa que está con esta idea de construir una escuela, que faltan 550 vacantes en Almagro.